Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que parece que nuestro querido Can Yaman ha llegado a su límite. Si habéis oído bien, parece que su paciencia ha explotado y tenemos una declaración impactante que analizar. Preparaos porque esto va a ser interesante. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del entretenimiento, las noticias sobre vuestros actores favoritos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, os suscribáis al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón a tantos, conocido por su carisma, su atractivo innegable y por supuesto por sus papeles en telenovelas que han arrasado en todo el mundo. Desde Erkenci Kusa hasta Bay Jail, pasando por Dolunay, Can Yaman se ha convertido en una figura global, un icono de la televisión turca que ha traspasado fronteras. Pero como suele suceder en la vida de las celebridades, la fama también conlleva una serie de desafíos, presiones y, en ocasiones, situaciones que pueden llegar a ser realmente exasperantes. Y parece que recientemente Can Yaman ha llegado a un punto de inflexión. Para entender la situación, es importante recordar que Can Yaman es un personaje muy activo en redes sociales. Él comparte mucho de su vida, tanto personal como profesional, con sus seguidores. Lo vemos entrenando, lo vemos en sets de grabación, lo vemos viajando, lo vemos interactuando con sus fans. Esta cercanía es algo que sus seguidores valoran enormemente, pero también lo expone a un escrutinio constante, a comentarios de todo tipo, algunos positivos, muchos neutrales, pero también, inevitablemente, algunos negativos e incluso hirientes. La democratización de la información gracias a Internet ha hecho que la barrera entre el artista y el público sea cada vez más difusa. Esto, si bien puede ser positivo porque permite una conexión más directa y personal, también tiene su lado oscuro, la pérdida de privacidad. Además, Can Yaman ha estado involucrado en varios proyectos ambiciosos en los últimos años. No solo ha seguido trabajando en la televisión, sino que también ha incursionado en el cine y ha estado muy involucrado en causas benéficas. Esto significa que su agenda es apretadísima, que viaja constantemente, que está sometido a mucha presión para cumplir con las expectativas de sus fans y de los productores. Todo esto, sumado a la constante atención mediática, puede llegar a ser agotador para cualquiera. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Levantarte cada día sabiendo que cada paso que das, cada palabra que dices, está siendo observada y analizada por miles, incluso millones de personas. Es una presión constante que no todo el mundo puede soportar. Y aunque muchos famosos aparenten tener una piel de acero, al final del día, son seres humanos con sentimientos y emociones. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente para que Can Yaman explote? Bueno, la gota que parece haber colmado el vaso ha sido una serie de incidentes relacionados con el acoso de algunos fans y la difusión de rumores falsos sobre su vida personal. En los últimos meses se han reportado varios casos de fans que han invadido su privacidad, siguiéndolo a lugares públicos, intentando entrar en su casa e incluso acosándolo a él y a sus familiares. Esto, obviamente, es completamente inaceptable y comprensiblemente ha generado mucha frustración en el actor. Profundizando en este punto, el acoso no se limita solo a la presencia física. También se extiende al mundo digital, con mensajes constantes en sus redes sociales, comentarios hirientes, e incluso la creación de perfiles falsos para difamarle. Este tipo de acoso cibernético puede ser igual de dañino, si no más, que el acoso físico, ya que es constante y omnipresente. Además, como ocurre con muchas figuras públicas, Can Yaman ha sido objeto de numerosas noticias falsas y especulaciones sobre su vida amorosa, sus proyectos profesionales y sus supuestas rivalidades con otros actores. Estos rumores, aunque a menudo carecen de fundamento, pueden dañar su imagen y generar controversia innecesaria. Parece que Can Yaman ha intentado ignorar estos rumores durante mucho tiempo, pero la persistencia y la intensidad de los mismos han terminado por afectarle. Los medios de comunicación muchas veces priorizan la primicia y el sensacionalismo por encima de la veracidad y el respeto. Esto lleva a la difusión de noticias falsas y rumores que pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas afectadas. Es una práctica irresponsable que debería ser condenada y regulada de alguna manera. La declaración IMPA.
impactante a la que me refería al principio del vídeo es una publicación que Can Yaman hizo recientemente en sus redes sociales. En ella, el actor expresa su frustración y su decepción ante la falta de respeto y la invasión de su privacidad. Si bien no voy a leer la declaración completa palabra por palabra, porque es bastante extensa, voy a destacar algunos de los puntos clave. Intentaremos desglosar cada uno de estos puntos y analizarlos en profundidad. En primer lugar, Can Yaman expresa su agradecimiento a sus fans por el apoyo y el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera. Reconoce que el éxito que ha tenido se debe en gran parte a ellos y que valora muchísimo su apoyo. Sin embargo, también señala que el cariño y el apoyo deben tener límites y que es inaceptable que algunos fans crucen la línea del respeto y la privacidad. Este es un punto crucial. El agradecimiento y el reconocimiento hacia los fans son importantes, pero también es fundamental establecer límites claros. El amor y la admiración no justifican el acoso ni la invasión de la privacidad. Es una línea muy fina que algunos fans parecen no entender. En segundo lugar, Can Yaman denuncia el acoso y la invasión de privacidad que ha sufrido en los últimos meses. Describe algunas de las situaciones más extremas que ha vivido, como ser seguido por fans a lugares públicos, recibir llamadas telefónicas y mensajes amenazantes, e incluso ser acosado en su propia casa. Afirma que estas situaciones le han generado mucha angustia y que han afectado su vida personal y profesional. El acoso en la propia casa es una de las formas más graves de invasión de la privacidad. El hogar es un espacio seguro donde uno debería sentirse protegido y tranquilo. Que se vea violado de esta manera es algo traumático que puede tener consecuencias psicológicas a largo plazo. La angustia y el miedo que genera este tipo de acoso pueden afectar la capacidad de una persona para trabajar, socializar e incluso llevar una vida normal. En tercer lugar, Can Yaman critica a los medios de comunicación que difunden rumores falsos y noticias sensacionalistas sobre su vida. Señala que estas noticias a menudo carecen de fundamento y que solo buscan generar controversia y aumentar la audiencia. Afirma que este tipo de periodismo es irresponsable y que daña su imagen y su reputación. La responsabilidad de los medios de comunicación es fundamental. Su trabajo es informar de manera veraz y objetiva, no difundir rumores y especulaciones. El sensacionalismo puede atraer audiencia, pero a costa de la integridad y la reputación de las personas afectadas. Es un precio demasiado alto a pagar. Finalmente, Can Yaman hace un llamado a la calma y al respeto. Pide a sus fans que respeten su privacidad y que no invadan su espacio personal. Pide a los medios de comunicación que sean responsables y que no difundan rumores falsos. Y pide a todos que recuerden que él también es un ser humano, con sentimientos y emociones, y que merece ser tratado con respeto y dignidad. Este es un mensaje fundamental que debería ser escuchado por todos. Los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propios sentimientos. Merecen ser tratados con el mismo respeto y la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Esta declaración ha generado una gran repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fans han expresado su apoyo a Can Yaman y han condenado el acoso y la invasión de privacidad que ha sufrido. Otros han criticado su tono y han considerado que su declaración es exagerada o injustificada. Y algunos medios de comunicación han aprovechado la situación para generar más controversia y sensacionalismo. La polarización de opiniones es algo común en las redes sociales. Siempre habrá personas que apoyen y personas que critiquen. Lo importante es mantener un debate respetuoso y constructivo, evitando caer en insultos y ataques personales. En mi opinión, la reacción de Can Yaman es comprensible. Creo que cualquiera que haya estado en su lugar, sometido a tanta presión y a tanta atención mediática, habría llegado a un punto de quiebre. Es cierto que las figuras públicas tienen que lidiar con el escrutinio constante, pero también es cierto que tienen derecho a la privacidad y al respeto. La fama tiene un precio, pero ese precio no debería ser la pérdida de la dignidad y el respeto. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. No son personajes de ficción que están ahí para nuestro entretenimiento. Son seres humanos que merecen ser tratados con respeto y dignidad. Debemos recordar que son personas con familias, amigos y seres queridos que también se ven afectados por el acoso y la difamación. Creo que este incidente nos sirve como recordatorio de la importancia de ser responsables en las redes sociales y de respetar la privacidad de los demás. No podemos
Y dar que detrás de cada perfil de Instagram o de Twitter hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y nuestras acciones en las redes sociales pueden tener un impacto real en la vida de esa persona. El anonimato que ofrece Internet puede dar la falsa sensación de impunidad, pero es importante recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser responsables de lo que decimos y hacemos. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre Can Yaman o sobre cualquier otra figura pública, recuerda que es importante ser crítico y no creer todo lo que lees. Recuerda que es importante respetar la privacidad de los demás y no contribuir a la difusión de rumores falsos. Y recuerda que es importante ser consciente del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Fomenta un consumo responsable de información y evita participar en la difusión de noticias falsas y rumores. En resumen, Can Yaman ha explotado debido al acoso constante de algunos fans y la difusión de rumores falsos sobre su vida personal. Su declaración impactante es un llamado a la calma y al respeto, tanto a sus fans como a los medios de comunicación. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros y que merecen ser tratados con dignidad. Y es importante ser responsables en las redes sociales y respetar la privacidad de los demás. Este incidente sirve como un ejemplo de los desafíos que enfrentan las figuras públicas en la era digital y la importancia de establecer límites claros y promover un comportamiento respetuoso en las redes sociales. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la reacción de Can Yaman? ¿Creéis que es justificada? ¿Qué opináis del acoso a las figuras públicas? Dejad vuestros comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderlos. Anímate a compartir tus ideas y opiniones sobre este tema. El debate constructivo es fundamental para entender y abordar este tipo de problemas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un like, compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y recordad ser respetuosos y responsables en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.